Me permito presentar el resumen del tercer capítulo del libro La Ciudad Antigua de Fuster de Cobiangues. Más que sellar o terminar el libro, nos presenta una nueva forma de ver el Estado como tal, la religión como tal. Entendamos que la Ciudad Antigua duró casi 7 siglos, en la que predominaban los dioses. Para cada familia existía su dios, para cada ciudad existía su dios, y todo predominaba y se creía que venía del dios al cual se le tenía la fe. Tal es así que la religión, el Estado mismo y el derecho provenían y se unificaban en uno solo, y se tenía como una providencia divina. Se creía también que quien en su momento mandaba, como era el rey, era un ser supremo que había sido designado por Dios para cumplir estos preceptos acá en la tierra. En la ciudad antigua predominaban actitudes como, por ejemplo, entender que el Estado era una comunidad religiosa, que el rey era un pontífice, que el sacerdote era considerado como un magistrado. A su vez la ley se entendía como una fórmula santa. No se sabía o no se entendía qué era la libertad individual, de igual pues no se profesaba. Se sentía un odio especial por el extraño, por el extranjero, y no se tenía la concepción de pensar en unas ciudades más grandes, cada una encerrado en su familia, y así se vivía de alguna manera en lo que hasta hoy aparece o conocemos como la ciudad antigua. Cuando aparece el cristianismo, se diferencia enormemente o se parte pues los poderes entre la parte religiosa, guiada por el dogma, por la fe, y la parte meramente del derecho, guiada por la razón, por el ser, por la parte material. Tal es así, y de hecho en el libro se habla de una frase muy conocida, inclusive en la actualidad se tiene en cuenta, como es que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Se entiende que Dios no se puede confundir con las cosas materiales del hombre. A Dios son la cuestión de la fe, del dogma, las creencias, y cuando hablamos del César nos referimos a aquellas libertades, a aquellos derechos que el ser humano tiene como persona, a la libertad individual, a cumplimiento de las normas y demás. El cristianismo es quizá la única religión que nunca ha peleado ni nunca ha pretendido que el derecho esté inmerso en ella. De por sí separa cualquier norma o incumplimiento de derechos y deberes como tal de las personas, lo hace diferente a su dogma, a su fe, y eso de alguna manera lo hace pues interesante, porque está entre comillas diferenciando dos actividades que son muy distantes para el ser humano, como es aquellos preceptos que se vienen de la fe, de las creencias religiosas, del saber que hay un Dios, pero a un lado está algo que le traza al hombre un comportamiento, que le dice cómo debe actuar, y es así como aparece el derecho con toda su legislación, con toda su normatividad. Pienso pues personalmente que fue la base de lo que hoy conocemos como derecho. Pienso que con el cristianismo se empieza a diferenciar y a enmarcar lo que en realidad atañe al ser humano en el sentido de responsabilidades tanto para el Estado como el Estado para él, y de alguna manera es lo que nos ha permitido el hoy por hoy, por ejemplo en Colombia, tener los 3 poderes públicos, como es el ejecutivo, legislativo y judicial, muy aparte y diferente de la religión. De hecho en la Constitución del 91 aparece como un gran avance en respetarle el libre culto a las personas. Y eso de alguna manera pienso que ha permitido que la sociedad de hoy por hoy esté como esté, enmarcada en unas normas muy equilibradas, pero a su vez muy diferenciadas y con autonomía propia.